Bienvenidos a un nuevo episodio de Básicamente. El ejercicio continúa y continúa acá en Medellín. Los episodios que ustedes han visto en este ejercicio es poder identificar la pluralidad de opiniones e ideologías de los jóvenes en Antioquia y los jóvenes paisas. Y hoy tenemos un ejercicio también muy interesante porque reunimos a todo el espectro también, incluyendo esta entrevista. Voy a dejar que te presentes porque me gustaría que le cuentes a las personas que están viendo esta entrevista quién eres, cuál es tu ideología, a quién respaldas y cómo llegamos a este espacio. Bueno, Camilo, muchas gracias y por supuesto pues todo el equipo de Básicamente, es un honor estar acá. Mi nombre es Santiago López, soy miembro activo de las Juventudes del Centro Democrático y del equipo de Juventudes de la senadora María Fernanda Cabal. La Defensoría no lo hizo, pero nuestro equipo de derechos humanos Un sí. canibalismo de nación. Usted es un pobre hijueputa, grosero. Me meten en lo mismo, ¿para qué? Que a alias Guacho se le acabó la guachafita. Ahora la pregunta es, ¿quién nos va a matar? Básicamente. Santiago, cuando me plantearon la posibilidad, eh, yo genuinamente dije, marica, una chimba puerta en este espacio, porque de alguna manera siento, y ya me compartirás si estás de acuerdo o no, que la juventud también está muy polarizada frente a las posturas políticas. Entonces, algunas veces, algunos momentos se rechaza o sea la ideología de izquierda o sea la ideología de derecha, y quería entender qué estaba pasando ahorita en Medellín, acá, si eso se vive de esta misma manera o... No, claro, esa polarización pues es grande, pero yo creo que es un error decir que solo la derecha y la izquierda polarizan, porque el centro pues también es un espectro grande y también polariza. ¿Qué es lo que vemos ahí? O sea, hay jóvenes pues de ambos lados que tienen pues ideologías que se pueden, o sea, considerar extremas o polarizantes. Okay. Los encuentros se han dado, o sea, sí hay momentos en los que es muy evidente la polarización. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Llegamos con el presidente Uribe a San Antonio de Prado, a una reunión Es una comuna. sí, Okay. es un corregimiento de Medellín. Okay. Entonces llegamos pues a este corregimiento y nos encontramos con un grupo de jóvenes de la primera línea que estaban realizando una manifestación. Entonces, ese tipo de momentos son momentos muy polarizantes en los que es muy evidente todo ese conflicto pues que puede existir. Y en espacios como esos hay confrontación, o sea, que pasa los límites del respeto, que pasa lo físico o no tanto. Pues mira que, y por lo menos yo sé cómo va a sonar esto, pero de nuestra parte nunca ha existido esa actitud pues como de falta de respeto Confrontación. o de confrontación. Pero también si uno no se da cuenta que las condiciones están para uno acercarse y decir, venga muchachos, conversemos, Claro, uno tampoco se va a mover de la seguridad a la otra acera. eso es verdad. Oye, aquí escuchándote, creo que voy a saltar y voy a dar un paso hacia atrás gigante, porque por fuera de micrófonos estamos hablando como del proceso y tratando de conocernos. Y me dijiste, yo llevo muchos años en esto, y yo dije, está buenísimo, o sea, y empezamos a hablar de tu proceso. Pero llegamos hasta el punto en el que me dijiste la edad y yo dije, marica, no puede, o sea, está muy fuerte, güey. Porque primero me sentí viejo, y segundo yo dije, ok, ¿por qué empezó tan joven? Ya nos vas a decir tu edad y a qué a qué edad empezaste. Pero, marica, ¿cuál es esa necesidad? La pregunta es, ¿qué tan malo te pasó para decir, voy ahora a dedicarme a sufrir acá en este espacio? Pues mira que realmente la historia es muy simpática porque a mí un día en plena campaña presidencial, En la de, fue por tu edad, tiene que ser la segunda de Santos. la segunda de Santos, Ok. para la reelección de Santos, a mí me dio porque, o sea, yo tenía esa responsabilidad de que yo le tenía que ayudar a mi país a elegir al presidente que necesitábamos. Entonces, ¿cómo te parece que yo me conseguí unos volantes, no me acuerdo cómo, y me fui para el parque del edificio de mis abuelos? Ok. Y me paré ahí en el bordito de la acera a repartirle volantes a la gente que bajaba caminando hacia el metro. Entonces, o sea, me parece pues que es una historia muy simpática, pero realmente eso responde a algo mucho más grande que hay detrás. Y yo siento que ahí es el rol muy importante que juegan los padres y que va a jugar nuestra generación cuando empiecen a ser padres, y es ese rol de yo cómo educo y cómo enseño a partir de lo que me ha tocado vivir. O sea, a mí afortunadamente no me tocó realmente la violencia dura de mi ciudad, pero yo siento que también esa responsabilidad que se tomaron las personas en mi entorno de educarme, de enseñarme, de mostrarme las cosas a partir de sus experiencias, es también lo que me ha generado esa sensación de la importancia de la libertad.
Y yo siempre se lo he dicho mucho a mis compañeros de colegio porque, o sea, todos me lo dicen que me expongo demasiado, que me pongo en demasiado riesgo. Y yo lo que les digo, incluso en mi frase del anuario es, yo prefiero hacer algo y morir en el intento a no hacer nada y vivir en la indiferencia. Marica, ese me parece una gran frase, porque es algo que yo promovería desde la ideología política que usted sea. Porque creo que, y aquí voy a darle paso a un segmento que tenemos, creo que la aversión de los jóvenes a la política y en algunos casos el desprecio es mucho más peligroso que decir, oiga, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro, porque esa apatía hace que muchos de los procesos no, para donde sea, no se muevan. Y aún esto, ¿cómo vernos por factores climáticos? Pero te estaba diciendo, nosotros somos mucho más pesimistas con el futuro. Queremos confrontar si esto es una realidad viajando por el país y conociéndolos a ustedes, porque la premisa de la que partimos es, si el futuro depende de los jóvenes del pasado y de los del presente, estamos jodidos. Pero no sé si tú viendo y estando ya en la interna de la política, por ejemplo, acá en Medellín, ¿crees que esta premisa corresponde a la realidad o no tanto? Pues a ver, yo creo que ver un futuro esperanzador es complicado, pero se puede. Ok. O sea, a mí, por ejemplo, hay momentos muy duros. O sea, cuando uno sale y ve un consejo de ministros, o sea, uno del consejo de ministros. No, pero, o sea, es que a mí me pasa algo muy particular de los consejos de ministros, es que uno se ríe media hora El show de Petro. y después de uno reírse media hora, cae en cuenta y dice, pucha, es que lo que él acaba de decir ahí, acaba de dejar sin empleo a 2 millones de personas, acaba de dejar por fuera de la pensional a no sé cuántas otras. Entonces, todas esas cosas, o Claro, sea, el impacto que tiene real. eso es un shock de realidad muy grande. Pero de la misma forma, cuando uno sale a una de esas marchas que hemos hecho por Colombia tan exitosas y ve la cantidad de jóvenes que, o sea, jóvenes desde todas las áreas, o sea, que están en el colegio, que están en la universidad, estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando uno ve esa cantidad de jóvenes que les interesa su país genuinamente porque entienden que el progreso solo se puede dar en condiciones de seguridad, en condiciones de paz, y que saben que eso se los puede traer el trabajo necesariamente. Cuando uno ve ese tipo de cosas es supremamente esperanzador. Y yo creo que esos son los momentos que tenemos que seguir viendo y de los que nos tenemos que seguir dando cuenta para poder tener esperanza sobre ese futuro. Hay un contraste entre, hay unos momentos donde la esperanza se vaya y otros Claro. donde vuelve. Si hablamos de la juventud paisa, ¿qué rescatas? Y tratemos de hablar, sé que es muy complicado y que es difícil, pero la generalidad de la juventud paisa. A la juventud paisa le gusta trabajar. De por sí Antioquia ha sido una región que históricamente se ha caracterizado porque le gusta trabajar y es por una particularidad que tiene nuestro territorio y son las montañas. El antioqueño, incluso antropológicamente, nunca la tuvo nada fácil. Siempre a través de la historia hubo que superar las barreras de las montañas, de un territorio muy complicado. Entonces eso pues como que ha inculcado ese sentido, el tema del trabajo. Y otra ventaja muy grande que tienen los jóvenes antioqueños es que las familias antioqueñas siguen siendo familias con muchos valores. Y yo siento que esas estructuras de valores ayudan a formar muchísimo a los jóvenes. ¿Sientes que la tendencia izquierda se está volviendo una moda que captura jóvenes en Antioquia o ves que hay ahí un campo que, respetando cualquier ideología que hay para construir en la diferencia o es más por moda donde están los jóvenes? Eh, Sabes que yo siento que es al revés. Antes cada vez más está de moda ser de derecha. ok, Tú te buenísimo. impresionarías la cantidad de jóvenes de las instituciones públicas, instituciones que han estado muy marcadas muchas veces por la participación por la infiltración de grupos guerrilleros incluso. O sea, se conocen demasiadas historias de las células urbanas del ELN. Dentro de esas instituciones, la cantidad de jóvenes que se están acercando cada vez más a jóvenes cabal, a juventudes del Centro Democrático, diciendo o yo voté por Petro o yo siempre los he apoyado a ustedes, pero quiero estar aquí, quiero trabajar por el país. Antes cada vez está más de moda ser de derecha. Oye, sabes que te estaba escuchando y me salió una pregunta puntual y es, ¿por qué puntualmente joven cabal? ¿Qué valores asocias al proceso de María Fernanda para que te haya llevado puntualmente a estar en esa juventud? Yo creo que el valor más importante que tiene María Fernanda es la coherencia seguida de la firmeza. Tú en María Fernanda Cabal vas a encontrar una mujer que es muy firme en sus posiciones, pero que tú no la ves haciendo cosas distintas a las que predica.
Es verdad. Porque estamos llenos de políticos en este país que dan discursos sobre la moral, que te dicen prácticamente cómo tienes que vivir tu vida, y a los 2 días sale un video armando un escándalo afuera de un hotel en Cartagena, por no dar nombres. Sí, Claro claro. está. O pasando cocaína en el aeropuerto para Guatemala. Es verdad. Desde su postura hay que ser, o sea, hay que dársela a ella y es muy clara y muy contundente con lo que Por dice. supuesto. Independientemente si le gusta la ideología de izquierda, derecha, de centro, o sea, María Fernanda es una persona que tiene unos principios que se le respetan muy, muy claros. Ahora, ¿cuál es el futuro de Jóvenes Cabal para que entremos al ejercicio del 2026 en elecciones? ¿Ustedes cómo se organizan, cómo se proyectan? O sea, ¿se asocian para hacer qué? ¿Cómo funciona el movimiento de Jóvenes Cabal? Pues Jóvenes Cabal tiene una estructura muy clara, muy similar a la de las campañas. Tú hablas con los grandes asesores de campaña, ellos todo lo que te van a decir siempre es, una campaña tiene que tener una estructura similar a un gobierno. O sea, tiene un estado central, pero también tiene unos líderes departamentales, tiene unos líderes municipales, tiene unos equipos. Entonces, por ese lado ha sido muy organizado, porque Jóvenes Cabal es una estructura que viene desde hace mucho tiempo, tiene muchos antecedentes, tiene muchos seguidores, tiene muchos jóvenes participando a nivel nacional, entonces eso le da le da un valor muy grande. Okay. ¿Qué hacemos los Jóvenes Cabal? Nos sentamos y podemos estar a veces o sentados apoyando una marcha o sentados trabajando con un candidato, pero los Jóvenes Cabal también tienen un lado de un trabajo social muy importante que se viene desarrollando desde hace un tiempo. Trabajo con las comunidades, trabajo social, donaciones, ayudas, acompañamientos. Todo eso son cosas muy importantes que también hacen los Jóvenes Cabal. Y yo creo que eso está en el marco de que la política y que los políticos no podemos, y digo no podemos porque cuando uno es joven cabal ya es político, Claro, sí. no podemos ser ajenos a la realidad de nuestro país. Y yo creo que hay que contribuir también. ¿Sabes qué me parece buenísimo lo que acabas de decir y es asumir que eres un político porque otro espectro que hemos tenido acá y están en procesos de participación, están vinculados a ejercicios políticos, pero aún así no se asumen como políticos porque está satanizado. Y aquí quiero compartir otra premisa que tenemos acá, simplemente por generar discusión, y es que la política es el origen de todos nuestros males por acá, por lo menos acá en Colombia. ¿Qué crees de esa premisa? A ver, yo creo que no diría que es el origen de todos nuestros males, porque la política también nos ha traído cosas muy buenas. O sea, también el desarrollo del país ha sucedido en el marco de un empresariado, que ese empresariado también se ha preocupado por la política. ¿Qué es lo que pienso yo? Uno no puede ser completamente ajeno a la política, porque así tú no te metas en política, la política sí se mete con tu bolsillo, sí se mete con tu trabajo, sí se mete con tus hijos, sí se mete con tu casa. Entonces no podemos ser ajenos. Sabes que yo le escuché una frase a Paloma Valencia en un congreso en los Andes que me pareció bueno, y esto no lo digo porque represente mi ideología política ni mucho menos, sino que realmente la frase es muy buena porque ella dice, un poco en el contexto era como, tranquilo, si a usted no le interesa la política sí se interesa por usted y le va a llegar en algún momento a Claro. afectarlo directamente, que me pareció una muy buena frase porque es como, no importa si usted no quiere participar, pero la política sí le va a llegar a usted y lo va a afectar, entonces esté un poquito más pendiente. Eh, y aquí ¿crees que la mayoría de cambios deberían pasar desde lo político o desde lo empresarial? Yo siento que no son mutuamente excluyentes. O sea, en Antioquia se ha hecho un trabajo muy importante desde el Comité de Universidad, Empresa, Estado. Ok. O sea, ese era un trabajo muy importante que se venía adelantando de todas las alcaldías. Por supuesto, tenemos a Daniel Quintero, que como él quería acabar con todo, también acabó con mucho de ese vínculo que existía. Pero es muy particular porque en la alcaldía de Medellín existen empresarios voluntarios. Ok. O sea, y no son empresarios que estén allá ni por devengar un salario, ni por ganarse un contrato, sino porque genuinamente sienten que tienen una experiencia que le quieren aportar a su ciudad. Y yo siento que ese tipo de espacios son muy valiosos para los jóvenes. ¿Tú crees que la cultura paisa o sea, de estar echado para adelante, de construir por la región, en ocasiones como esta es más fuerte que la ideología? O sea, ¿tú crees que se pueden reunir un empresario de izquierda y uno de derecha y decir, listo, dejemos la ideología derecha y construyamos por Medellín? ¿O eso no pasa, se está desapareciendo como lo ves? Sabes que yo creo que eso es cada vez más importante.
O sea, no me consta que esté pasando tanto, Ok. pero me parece que cada vez es más importante. Y es que no es solo, o sea, yo no me siento con el empresario ni porque sea de izquierda, ni porque sea de derecha, ni porque tenga plata, ni porque esté produciendo, ni porque esté generando empleo. O sea, yo me estoy sentando de la misma forma que me estoy sentando contigo con una persona que le interesa trabajar por mi ciudad. O sea, yo no me siento contigo ni para que discutamos qué nos pareció el proyecto de ley más reciente. Yo me siento contigo para decir, mira, proyectos tan bacanos como los que se están haciendo en este momento en los barrios de Medellín por los jóvenes productores de música. O sea, en Medellín hay demasiado talento para la música, tenemos artistas excelentes. ¿Qué están haciendo los empresarios? Están buscando a esos artistas y están diciendo, venga, trabajemos juntos y saquemos algo bueno. O sea, saquemos algo bueno, trabajemos por esos jóvenes de las comunas, trabajemos para que de verdad haya un desarrollo cultural, no en función nunca de una agenda política, sino realmente de hacerle un bien a la ciudad. Oye, voy a meter el juego de los matices, te lo explico rápidamente, y el juego de los matices es blanco algo positivo, gris algo positivo y no tan positivo, y negro únicamente no tan positivo. En tres ámbitos, el nacional, el departamental y el nacional. Y aquí es completamente al azar. Entonces, ¿con qué ámbito quieres empezar? ¿El nacional, el departamental y aquí voy a hacer un paréntesis porque como esto es una semidemocracia, entonces él escoge una cosa y yo escojo la parte. Entonces, ¿con qué ámbito quisieras empezar como a analizar? Empecemos con el nacional, que es el que más nos da para hablar. Ok, entonces, simplemente por meterle candela esto un poquito vámonos con el ámbito blanco y ahí ya empezamos a bajar hasta llegar al local. Entonces, lo blanco es algo positivo del presidente Gustavo Petro. Algo positivo del presidente Gustavo Petro, que gobernó como prometió en campaña. Ok, ¿cómo es ese? O sea, que yo siento que él, aunque, o sea, él gobernó como se sabía que iba a gobernar. Él no cambió de ideología en ningún momento. Ok. O sea, él fue muy claro con sus seguidores quién era él, cuál era su ideología, y eso es lo que nos está mostrando en el gobierno. O sea, no te sorprende lo que está pasando. Para nada, para nada. Ok. Por lo menos rescatas su coherencia ya sea la que sea. No diría coherencia, Ok. diría que llegó al gobierno a hacer lo que se sabía que iba a hacer en campaña. Ok. Listo, bien. Está buenísimo. Ahorita andamos más. Terminemos la dinámica. Vamos con el gris y empezamos a bajar. Entonces, algo positivo y no tan positivo del gobernador de Antioquia. Algo positivo y no tan positivo del gobernador de Antioquia. El tema de la tasa de seguridad. Ok. Yo sinceramente me siento muy orgulloso de mi gobernador. Me encanta Andrés Julián, me parece que tiene demasiado futuro en la política y me parece que ha asumido muy bien el compromiso que es ser gobernador de Antioquia. Yo creo que algo que es un área gris es tal vez el tema de la tasa de seguridad. A mí la tasa de seguridad del gobernador me encanta porque además me parece que está haciendo un impacto muy positivo para los Pues, policías y militares. Es algo tangible. Es un impacto muy visible, Ok. ¿cierto? ¿Qué es la parte negativa que puede tener? Pues que más impuestos, pues nunca será bueno, ¿me entiendes? Ok, claro. Pero sí creo que era algo necesario que tenía que hacer el gobernador. O sea, asumí un reto Sí. bastante difícil. Ok. El aspecto negativo le corresponde a el alcalde Federico Gutiérrez. El aspecto negativo del alcalde Federico Gutiérrez. A ver. Espere que está dura de pensar porque es que Aquí. después de 4 años de negativos. A ver, posiblemente un aspecto negativo del alcalde Federico Gutiérrez. No, espérate. Y no tenemos afán. A ver, yo pienso que no ocurre. ¿Qué podría ser? Igual el ejercicio no está como, vamos a darle palo, sino hacer como ese análisis crítico de, ok, hay cosas en las que son un reto a cualquier alcalde asumir y seguramente habrá decisiones que no habrá tomado de la mejor manera. Entonces, ¿cómo la ves? Es el tema de cómo ha manejado la situación con Quintero. O sea, yo a un personaje como Quintero no le respondería un solo tweet, no le contestaría un solo video. Eso me parece buenísimo ese tema, porque nosotros desde Bogotá
empezamos a entender como la disputa, que ni siquiera voy a decir política, sino la disputa personal, eh, cuando Quintero empezó a grabar unos helicópteros que estaban haciendo como un sobrevuelo, un tema de seguridad, como que ya era de la ciudad, pues. Y él hizo ahí un show y salió Fico como en especie de comunicado oficial, que yo decía, pues marica, es el alcalde, o sea, ¿qué se va a poner con Yo eso, güey? siento que ese tipo de cosas sobran. Entonces, claro, yo decía, pues, ¿para qué se van Es a más, poner con eso? diría que lo primero, lo del personal no es tan relevante. Lo Ok. realmente relevante es párale tantas bolas a Quintero. Él tiene Ahora, todo para hundirse. la figura de Quintero, ¿crees que le hizo mucho daño o hay algo bueno que se le pueda reconocer a Quintero? Sinceramente, se me dificulta mucho reconocerle algo bueno a Quintero. Es Ok. que desde que una persona deja el puesto tirado, Es- es muy difícil que haya hecho algo bueno. no hay algo que se le pueda rescatar. Difícilmente. Ahora, ¿crees que el daño que le hizo Quintero, si crees que le hizo un daño a la ciudad, es algo que Fico está reparando o fue tan grave? O sea, ustedes desde su partido, desde su movimiento, ¿cómo entienden el proceso de Quintero? No, creo que Federico sí está haciendo un impacto muy grande y está arreglando muchas de las cosas. Es que por, por hablar de cosas muy literales, los huecos en las calles. O sea, tú en Medellín, en la alcaldía de Quintero, pues, o sea, uno andaba en el carro, en la moto y era de hueco en hueco prácticamente. Okay. Pero Federico se ha preocupado mucho por ese tipo de cosas que, aunque son pequeñas, son las que primeramente impactan a la ciudadanía. Cosas tan sencillas como que hubo una tragedia muy grande en un barrio, hubo un estallido de un tubo, Okay. múltiples inundaciones, y el alcalde Federico desde el primer momento estuvo ahí presente. Y tuvo un detalle que a mí personalmente me pareció muy bonito, y fue que en una de las casas, una niña que vivía en esa casa iba a hacer su primera comunión por esos días, y el vestido le había quedado vuelto nada, empantanado. Y el alcalde personalmente lo llevó a la lavandería, se lo organizó y fue y se lo entregó. O sea, a mí me parece que ese es el tipo de detalles que debe tener un alcalde de Medellín con toda la altura. Oye, ¿y crees que ahora, rápidamente, como para cerrar este tema, cómo explicas el fenómeno Quintero? O sea, ¿por qué una personalidad como Quintero llega a la alcaldía? ¿Y por qué también una personalidad como Fico vuelve a ser alcalde? Yo siento que Quintero llega a la alcaldía porque él, de nuevo, como otro personaje que conocemos, se vendió como lo que no era. O sea, él empezó a contar un cuento de que él era un cambio, pero también involucrado con un tema social, un tema de inclusión. Y yo creo que es que estamos muy confundidos en este país y seguimos creyendo que la inclusión y el ambientalismo son banderas políticas, no lo son. Ah, ok, O sea, eso no son bases de campaña, ¿me entiendes? ok, Eso se llaman buenísimo, causas justas. O sea, eso buenísimo. son cosas que tienen que ser de Estado, no de Claro, gobierno, ¿me un eje entiendes? transversal. Exacto, eso es un eje transversal. Tenemos que ser más incluyentes, tenemos que trabajar más por el medio ambiente. Eso es absoluto, eso no son banderas de campaña. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el personaje? Él viene con todas las banderas y eso todo obviamente suena muy bonito. Entonces llega pues este personaje. ¿Qué trae Federico de bueno? Él le devuelve a la ciudad esa esencia, ese sentido de pertenencia, ese amor que tiene por la ciudad. O sea, no, es muy difícil para las personas en otras ciudades del país entender lo inspirador que es que cosas tan sencillas como que en una ciclovía está el alcalde, o como que hay una maratón que es un evento de ciudad por el que se ha trabajado, en el que está el empresariado y que el alcalde esté ahí. O sea, esa visibilidad es muchas veces más importante que sentarse a hablar en una mesa 2 horas. Oye, empezamos a entrar a la etapa final. Aquí, después de escucharte todo esto, tenemos un segundo ejercicio que es si Medellín fuese una persona. Entonces, ¿qué características y atributos le pondríamos a esa persona que sería Medellín? Entonces, la dinámica está para que tú lo pienses, si es hombre, mujer, si es diverso, qué edad tiene, si es buena persona, como que construyamos esta figura de persona que sería Medellín desde tu visión y tu proceso. A ver, yo creo que, y a mí me encanta conocer este tipo de personajes, Medellín es un viejito con mentalidad de joven, ¿me Ok, entiendes? O sea, como esos empresarios que se encuentra uno que están entre sus 70, 80 años y que son empresarios que llevan mucho tiempo trabajando por la ciudad, pero que de todas maneras tienen mucha mentalidad de joven y son muy activos. Entonces yo siento que Medellín sería una persona así, muy trabajadora, ok. pero sobre todo poniendo de primero siempre su ciudad, su entorno, su comunidad, porque yo siento que ese tipo de cosas siempre nos han caracterizado en Medellín. O sea, un metro que sacamos adelante
simplemente porque todos sabíamos lo importante que era para la ciudad. Y alguien que pueda venir a Medellín ahora se da cuenta, o sea, esta ciudad sin el metro no funciona, esta ciudad gira alrededor del metro. La verdad es que sí. Entonces, todo ese tipo de cosas terminan sucediendo es por ese empuje de los empresarios y de las personas que quieren la ciudad. Entonces, por eso es que a esa persona que se llama Medellín es tan, o sea, duele tanto cuando personas inescrupulosas vienen a decir, ah, no, es que son los empresarios que quieren quedar con todo el capital. Ah, no, es que son los que están acabando. No, es que es la clase alta. Es que, o sea, todo ese tipo de comentarios son muy dolorosos en el sentido de que el sacrificio que hace el empresariado todos los días por esta ciudad es demasiado grande. Oye, es la persona que gasta, que invita, o es la persona que ahorra, es la persona que llega a la fiesta y es como la sensación, o es la persona que está más retraída, como, Yo siento que es el chévere de la fiesta, eso sí, okay, pues es absoluto, pero también siento que no es que sea ahorradora ni tacaña, pero es muy consciente del gasto. O sea, es muy consciente desde el momento porque sabe lo que se trabajó por ese peso, sabe lo que le le costó costó. ahorrarlo, sabe lo que le costó invertirlo, pero también sabe el valor que tiene ese peso puesto en función ya sea o de un negocio, o de un proyecto social, o de un proyecto político. Yo siento que en ese sentido es muy consciente. Oye, me gusta la construcción de este personaje. Ahora ya vamos a cerrar con esto y es, porque no lo puedo dejar ir, es las presidenciales. Y sobre todo porque estás en un movimiento que ya está muy perfilado a la campaña política. ¿Cómo ves los múltiples candidatos que hay en el partido? Figuras como la de Vicky, que está orbitando en la derecha, pero no tiene esa afiliación, que muchos creen que al final va a ser como la ungida por Uribe, que me parece bastante peligroso cosas como esas, simplemente por el mensaje que da dentro del partido, porque hay mucha gente trabajando, te lo decía ahorita, eh, figuras como María Fernanda y Paloma, de alguna manera me parece injusto que no tengan como mayor respaldo de parte del partido, pero pues obviamente es una apreciación mía, entonces, ¿tú cómo ves como todo este enredo político que se está formando? Yo siento que el Centro Democrático tiene 5 candidatos muy buenos, todos pues que son excelentes senadores y que han, o sea, y que de verdad han demostrado que tienen esa mano firme, pero que también tienen ese corazón grande, que es lo primero que mira el presidente. Yo creo que el apoyo sí existe, el partido en ese sentido trata de ser muy ecuánime, pero hay cosas que, o sea, que son incontrolables. O sea, decir que en una región como Valle del Cauca María Fernanda tenga más apoyo, o decir que en una región como Antioquia Paola Holguín tenga más apoyo, yo creo que eso no es fácil de controlar. Claro. ¿Entiendes? Con el tema de la ungida por el presidente Uribe, yo creo que la gente tiene una idea muy errónea del presidente Uribe cómo toma sus decisiones. Ok, O buenísimo. sea, él no es una persona que toma una decisión acostado en la cama a las 2 de la mañana. O sea, él no es una persona que decide por Twitter. Él es una persona muy consciente y que yo creo que en este momento se tiene que empapar de mucha información. En parte para eso están llevando a cabo los foros, porque él no va a ser el que va a tomar la decisión. La decisión la van a tomar los militantes del Centro Democrático. Por supuesto que es muy importante el impacto del presidente Uribe, pero él va a tomar una decisión, o sea, él va a llevar a su partido a que tome una decisión muy informada a partir de todos esos foros, de todas esas actividades que están haciendo. Yo creo que la figura del Centro Democrático va a ser, después de esta presidencia, va a ser fundamental en las Por elecciones. supuesto. Súper rápido, ¿conoces al presidente Uribe? ¿Has interactuado con él? ¿Cómo lo calificarías? Yo tengo el gusto de decir que siempre he sido cercano al presidente Uribe. Es una persona que admiro mucho. Es una persona que a mí siempre me preguntan que a quién quiero más, que sea María Fernanda o a Uribe. Y mi Ok. respuesta siempre es por María Fernanda Cabal. Siento mucha admiración, pero por el presidente Uribe siento mucho cariño. Porque a mí desde muy chiquito me educaron para entender que gracias al presidente Uribe era que como familia y que como persona, o sea, estaban las condiciones para que yo viviera en este país. O sea, Ok, y está que buenísimo. yo podía querer a Colombia y que me había tocado vivir un momento de paz, por decirlo de alguna forma, gracias al presidente Uribe. Entonces, yo por Álvaro Uribe siempre voy a sentir un cariño muy grande y creo que es un maestro muy importante que todos los jóvenes que se interesen por política, sea del lado de la bancada que sean,
deberían estar escuchando lo que tiene el presidente Uribe para decir. Si yo te siento acá un joven de ideología de izquierda, que tiene la capacidad de sentarse a hablar y razonarse exactamente, esa clave que tú le dirías, "Weón, esto podemos aprender del presidente Uribe y es más allá de su ideología, esto nos sirve a los dos o para construir un proceso para Medellín"? Yo creo que lo principal que hay que aprender del presidente Uribe es esa, porque la frase es muy bonita, pero yo creo que la claridad es más amplia. Es mano firme, corazón grande. Okay. Yo por un lado tengo la contundencia, pero por el otro lado tengo que ofrecer grandes oportunidades. Qué buenísimo. Yo no puedo solo sacar al guerrillero, sacar al paramilitar de las armas. Yo le tengo que ofrecer una opción, le tengo que ofrecer una oportunidad a las mismas personas que cultivan los estupefacientes. O sea, el cultivo de todas esas bases de los estupefacientes, como lo son la hoja de coca, es un cultivo muy lucrativo. A esas familias campesinas hay que ofrecerles oportunidades. Entonces, esa capacidad de dimensionar contundencia, pero con oportunidades, yo creo que es algo que todos los jóvenes políticos en este país tenemos que entender. Santiago, te agradezco infinito el tiempo, la disposición, primero porque llegué tarde, está empezando a llover, ya está cayendo la noche, pero te agradezco de verdad el interés y la disposición en querer hacer parte del espacio. Espero que las decisiones que tomes en materia política de aquí en adelante te lleven por el mejor camino y que en este proceso pues nos podamos volver a cruzar para conocer cómo ha sido tu carrera política. El podcast tiene una premisa que es ideas que comunican, pero ideas que comunican desde el proceso de cada una de las personas que entrevistamos. Aquí realmente esto es un espacio mucho más íntimo con la cámara, donde les pedimos que si este mensaje lo pudiese ver todo joven antioqueño o paisa, ¿qué mensaje te gustaría que pudiesen escuchar para poder empezar a construir procesos desde la juventud y romper este mito de que los jóvenes no tienen criterio? Entonces, te agradezco. Yo literalmente me voy y te dejo con la cámara, pero muchas gracias por hacer parte del espacio, Santiago. Bueno, muchas gracias, Camilo. Aquí me- Bueno, pues a todos los jóvenes que nos escuchan y en general a todas las personas que se han conectado hoy a este podcast, quiero dejarles un mensaje muy importante. Es una frase que le dije a Camilo y que de verdad siento que es muy guía. Es: prefiero vivir haciendo algo y morir en el intento a no hacer nada y vivir en la indiferencia. Yo creo que eso es absoluto, especialmente porque la primicia por la que tenemos que vivir los jóvenes, especialmente en este momento tan difícil para Colombia, es defender nuestra libertad. Así que muchas gracias y feliz tarde.